Muy buenas, gente, ¿qué tal? Aquí Gambito, un nuevo vídeo para el canal. ¿Y qué os traemos hoy? Pues el primer vídeo de la Academia Charles Xavier, ¿vale? Hoy vamos a ver dos partidas. Vamos a ver primero una jugada de Spider-Man contra Rhino. Y luego vamos a ver dos jugadas de Capitana Marvel contra Cloud, ¿vale? Estoy esperando vuestros vídeos, o sea que animaos, por favor. Hay gente que me ha comentado que tenía muchas ganas de enviarme vídeo, o sea que de verdad os animo a que lo traigáis. De primero me voy a poner aquí yo en el paredón, ¿vale? Vamos a ver mis errores y vamos a ver cómo, bueno, si hay una lección que aprender hoy es que de los errores se aprende. Si te niegas los errores, nunca vas a evolucionar como jugador, ¿vale? Los errores son algo positivo, son algo bueno y que a medida de ver nuestros propios errores, pues iremos avanzando y mejorando. Vale, antes de empezar con las situaciones de partida en concreto, tengo que comentar que una de las cosas de las que estoy más contento es que de algún modo y esto a lo mejor aún no lo podéis comprobar, pero lo comprobaréis en el futuro, porque en el momento en el que estoy grabando esto, ya grabé Spider-Woman contra Calavera, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Que me ha salido una partida súper clean, estoy súper contento. Me ha quedado una partida bien finita, ¿vale? Y lo vais a ver. Y entonces, en los diferentes héroes de la caja base, en las diferentes partidas que hemos ido jugando, se han cometido errores. Y yo es algo que, de algún modo, pues me fastidia, pero también entiendo, ¿vale? ¿Y por qué se da esto? Bueno, pues esto se da porque yo estoy acostumbrado a jugar solo antes de empezar el canal, entonces yo, pues las partidas me suelen salir más limpias, ¿vale? Más clean, más todo sin errores y demás. ¿Qué sucede? Que yo al momento en el que empiezo el canal, además de estar jugando contra un villano, tengo, digamos que recursos mentales, que esto es muy importante saber, que para la concentración y demás a la hora de jugar, claro, bueno, pues a lo mejor contra Marvel Champions igual no necesitáis tanto porque es una inteligencia artificial. Cuando os enfrentáis a personas humanas hay que tener un control mental y una concentración muy grande, ¿vale? Entonces yo cuando empiezo el canal mi problema no viene tanto a enfrentarme a, pues a otras personas, a otros jugadores, como podría ser Magic, sino que viene porque yo por un lado estoy jugando la partida y por el otro estoy pensando en el canal, ¿no? Estoy pensando en, tengo que comentarles por qué hago esto, tengo que comentarles por qué, joder, la L, mejor ponerla aquí, si no queda fatal, tengo que comentarles por qué no sé si jugar esto o lo otro, tengo que jugar rápido para que no se aburran y al final me estoy repartiendo digamos que los recursos mentales en una serie de cosas que están agotando el que yo me centre única y exclusivamente en la partida. Entonces este tipo de errores también, bueno, pues al principio son normales y como digo, ya me voy adaptando y en el vídeo que tendréis esta semana, en la partida de esta semana, que ya es el estreno de la campaña de Cráneo Rojo, pues la verdad es que ya se nota una evolución, ¿no? O sea que los errores son buenos y es bueno verlos, es bueno ver que pues estaba cometiendo errores en el canal y que los estaba cometiendo, saber identificar por qué y tratar de corregirlo, ¿vale? Y aquí vamos a ver algunos de esos errores. Entonces, punto número uno. eh, el concepto que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver tres conceptos. Primero, piloto automático. ¿Qué es jugar en piloto automático? Bueno, pues como su propio nombre indica, es que juegas sin pensar, ¿no? Juegas en automático y fijaos en el tiempo de la partida. Llevamos 25 minutos aquí de 29. Llevamos 25 minutos jugando. Entonces yo llevo toda esta partida jugando con Spider-Man y jugando a que cada vez que me ataque el villano, robo carta, ¿no? Joder, como estoy hoy. Cada vez que me ataca el villano, robo carta. Entonces, ¿qué sucede? Estamos minuto 25, ya estamos algo cansadillos y tal, es el primer vídeo del canal y vamos a ver qué hago. Esto está en por 2, sí, perfecto. Vale, voy a defender con pájaro burlón, ¿vale? Lo tenéis aquí. Defiendo con pájaro burlón, ups, pájaro burlón y pájaro burlón cae derrotada. Ahora voy a resolver las dos cartas de encuentros. Bueno, tengo que decir aquí que toda esta parte del vídeo viene precedido, bueno, viene justo después de un corte y eso digamos que me pone un poco más nervioso, me desconcentro, incluso esta carta que me da confundido se lo pongo a Rino, ahora me doy cuenta, lo vuelvo a colocar y ahora lo que hago, y aquí entra el hecho del piloto automático, es que en vez de darme turno y continuar, yo digo, ah, ¿cuántas cartas tengo? 5, ah, que tengo que robar. No,
no tenía que robar esa carta. ¿Por qué? Porque me defendí con Pájaro Burlón, no defendí con Spiderman, ¿vale? Entonces digamos que de algún modo podríamos invalidar esta partida porque robo una carta de más, ¿no? Entonces, bueno, es un error que en sí no me preocupa mucho porque obviamente es un error súper tonto que en un momento normal no cometería, pues por las diferentes cuestiones que os comento, se comete ese error, no pasa nada, pero sí que me da rabia por el hecho de que a lo mejor alguien pueda estar viendo este vídeo para tratar de aprender a jugar Spiderman y que diga de, ah, vale, aunque defienda con un aliado robo carta, vale, perfecto, no, vale, no se roba carta. Pero bueno, esto es un error por piloto automático, porque ya llevamos mucho tiempo de partida. Cuanto más tiempo llevemos, más atentos tenemos que estar a tratar de evitar estos errores. Vale, segundo concepto. Y este me parece más interesante. Tunnel Vision, ¿vale? Visión de túnel. ¿Qué es el Tunnel Vision? Vale, una de las razones por las que yo cometo este error no es solo por estar cansados, no es solo por piloto automático, sino porque yo entro en Tunnel Vision, ¿vale? Soy consciente de ello. Yo, al revisar esta partida, soy consciente de que estoy en Tunnel Vision. ¿Qué es Tunnel Vision? Tunnel Vision es, digamos que, pues obviamente si aquí tenemos un túnel, ¿vale? Y está nuestra visión, nuestros ojos de la partida, nosotros al principio vemos todo, ¿vale? Vemos todo lo que hay por aquí, todo lo que hay por aquí, todo lo que hay por aquí, todo el campo de batalla, digamos, ¿vale? Vale, ¿y qué nos hace el Tunnel Vision? Que de repente hay algo que llama nuestra atención, ¿vale? Y nosotros, en vez de estar mirando todo, de repente hacemos y nos centramos cada vez más en eso, ¿vale? Entonces, de todo lo que podríamos estar viendo, de repente empezamos a ver solo esto. Esta es nuestra visión. Esta es nuestra visión. Y todo lo que hay alrededor no nos importa. Y esto es un error gordísimo en los juegos de cartas. Esto es, bueno, es un concepto que también se utiliza en los shooters, por ejemplo. Pero bueno, aquí nos vamos a centrar en los juegos de cartas. Y el Tunnel Vision, ¿por qué se produce en mi caso, en esta partida? Bueno, pues muy sencillo. El Tunnel Vision se produce porque este señor está ya 7 daños, ¿vale? Y yo tengo un balanceo con pata en la mano y digo, lo mato, lo mato, lo mato. Vamos a poner aquí Rhino Rip, ¿vale? Rhino Rip. Entonces, como sé que lo mato, como sé que lo mato, como sé que lo mato, me centro en eso, dejo de ver cualquier otra cosa, pongo en piloto automático todo mi juego y cometo errores como el de robar la sexta carta cuando ya había defendido con Pájaro Burlón, ¿vale? Entonces, para que os quede claro y para que saquemos algo en claro de esta partida, primero, cuidado con el piloto automático, más cuidado aún cuanto más tiempo llevemos jugado, porque el cansancio produce que entremos en piloto automático, y cuidado con con el Tunnel Vision, ¿vale? Cuidado con entrar en visión de túnel, con simplemente quedarse con que lo mato, o que me quito este plan secundario que me produce tanto problema, o este esbirro que me produce tanto problema, que me lo quito, que salgo de aquí, que voy a tal. Cuidado, cuidado porque ese tipo de cuestiones, ese tipo de pensamientos, de ruido que se os produce en vuestra cabeza durante las partidas puede producir que cometáis errores muy gordos, ¿vale? Y que, pues como este caso, se podría hasta invalidar la partida. ¿De acuerdo? Entonces nada, vamos a dejar estos dos conceptos por aquí, que los tengáis claros. Ponerme en los comentarios si tenéis cualquier duda o lo que sea. Y vamos con el último concepto del vídeo de hoy, pero en otra partida. Vale, pues ya estamos por aquí en la segunda partida que vamos a analizar hoy, o la segunda jugada, y es Capitana Marvel contra Clau. Bueno, aquí vamos a ver dos jugadas, de hecho, ¿no? Pero el concepto para ambas es el mismo, la optimización, gente, la optimización. Esto, optimizar bien vuestro héroe y vuestra baraja es lo más importante para ser un buen jugador de Marvel Champions. Lo más importante. Y jamás vais a optimizar bien un héroe si no estáis aburridos de jugar ese héroe. O sea, la mejor manera de acabar alcanzando una optimización lo más bruta posible con un héroe, ¿vale? Es jugándolo hasta que ya os salgan por las orejas las cartas. De jugar de memoria cualquier escenario, cualquier circunstancia, ver posibles variantes y jugar todas esas variables 1000 millones de veces, ¿vale? Así es como se juega de verdad, bien optimizado, un héroe. Jamás en la vida vais a jugar, por muy buenos jugadores que seáis, ni los mejores jugadores,
ni Talai, que os hablé de él el otro día, ¿no? El campeón del mundo de Magic. Jamás en la vida, de primeras, vais a jugar al 100% un héroe. Jamás. Jamás. Eso lo tenéis que tener claro y hay que trabajar desde la humildad. Y trabajar desde decir, bueno, es la primera partida que me he hecho, o la segunda, o la tercera, o la décima, es normal que cometa errores, o es normal que no la optimice del todo. ¿Vale? O sea que tampoco juzguéis a un héroe por vuestras primeras partidas, porque hay mucho que mejorar como jugadores para de verdad sacarle el 100% a los héroes, ¿vale? Entonces, vamos con la optimización. Yo además tengo que decir que con todos estos héroes de la caja base he jugado un montón, pero también es verdad que los tengo un poco oxidados, porque yo cuando abro el canal ya estoy con otros héroes realmente jugando, ¿no? Más a menudo. A estos los tenía un poco más olvidados, entonces también es normal que aparezcan errores de optimización. Bueno, vamos con esta mano, que no es tanto por jugar mucho o poco al héroe, sino por la circunstancia de partida en sí, ¿no? Esto es como abre la partida. Esto es como abre la partida. Y hay algo muy interesante. Os voy a dejar que penséis un poquillo cuál sería la manera más óptima de jugar esta mano, ¿vale? Tenemos ahora 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hemos robado 6, supongo que ahora robaremos carta con Carol Danvers. Vamos a darle un poco para adelante. Con la acción de Carol Danvers. Y, ops, que no lo tengo silenciado. Vamos, sí, está 2. Vale, acción de Carol Danvers, como digo ahí. Y robamos la sexta carta. Vale, fijaos en esta mano, ¿vale? Fijaos en esta mano. Tenemos a un esbirro con 6 de vida. Tenemos un plan secundario con 3 de amenaza. Y yo os digo que se puede hacer todo esto con esta mano. Podemos limpiar aquí y limpiar aquí. Pero yo no lo hago. ¿Por qué? Porque hago una mala optimización. O una... No es mala optimización, tampoco es una mala jugada la que hago. En este caso, ¿vale? No vamos a castigar de este modo. Que si no, me vais a pillar miedo y vais a decir, joder, yo no le mando vídeo que si no me pone a caer de un burro. No, tranquilos, ¿vale? No... Cuando digo es una mala optimización, lo digo en buen rollo, sin más. Vale, aquí lo que hago es que no optimizo del todo, ¿vale? Vamos a ver primero la jugada y luego comentamos la solución óptima. Vale, como vemos, me doy la vuelta con Capitana Marvel, juego 2 recursos y otro, 3, y juego el gancho, ¿vale? 5, vale, muy bien. Tenemos a Tiburón Tigre a 1. Con Capitana Marvel acabo, ¿vale? Remato a Tiburón Tigre y utilizando muy bien la por ellos, pues quito 2 de amenaza. Muy bien, y ahora por 3 recursos me bajo la unidad táctica. Entonces eso está muy bien porque tengo una mejora en mesa y me va a ayudar a limpiar, pues si me entra en algún momento otro esbirro con un culo tremendo como el tiburón tigre, que tiene un culo de 6, pues la unidad táctica me va a ayudar. Vale, ahora vamos a pararnos aquí y luego vamos a rebobinar. Tenemos esta carta en mesa y esta carta en mesa. ¿Qué hace esta carta? Daño. Vamos a cambiar el color. ¿Qué hace esta carta? Daño, ¿vale? 2 de daño por cada contador. ¿Qué hace esta carta? Esta carta hace daño y esta carta interviene, que es importante, ¿vale? Entonces, ¿qué sucedería? Vamos a volver atrás ahora. Ups, esto lo puedo borrar. ¿Qué sucedería si venimos atrás y volvemos a revisar la mano? Vale, aquí aún no la he robado, la séptima carta. Ahí, vale. Ahora, tenemos que tener en cuenta. Voy a dejar que dé la vuelta a Carol Danvers. Ahí, vale. Tenemos que tener en cuenta que Capitana puede tanto intervenir como puede hacer daño, ¿vale? Pero que unidad táctica solo puede hacer daño. Entonces, si nosotros, y esto va a ser importante también el orden de juego, si nosotros primero bajamos la unidad táctica, que lo podemos hacer, obviamente, bajamos la unidad táctica y hacemos 2 de daño aquí, ¿vale? Este señor tendría 2 de daño. Si después jugamos el gancho, son 5 de daño, entonces 2 y 5, 7. Este señor cae derrotado. Como hemos utilizado el gancho y el gancho nos dice, ojo, la importancia de las palabras clave. El gancho nos dice que se considera un ataque, ¿vale? Un ataque. Como el gancho se considera un ataque, yo ahora puedo utilizar por 0 el A por ellos y quitar 2 de amenaza de este plan. ¿Vale? Porque nos dice, después de que ataque tu héroe, no ataque básico,
no ataque básico, simplemente dice, después de que tu héroe ataque y derrote a un esbirro, puedes utilizar el a por ellos. Entonces yo puedo quitar 2 de amenaza de aquí. ¿Y qué sucede? Que tengo a Capitana Marvel libre. ¿Y qué sucede? Que podría intervenir y haber quitado este plan secundario, limpiando toda la mesa antes de dar turno a Clau. Vale, y no me quedaría ese plan secundario en mesa. Vamos a verlo ahora. Voy a borrar. Vamos a verlo un poquito más lento, ¿vale? Vamos a verlo en normal para un poco revisar lo que os estoy diciendo porque a lo mejor son demasiados conceptos. Vale, yo aquí juego 2 y 1, 3 y voy a jugar el gancho. Vale, lo veis ahí, ¿no? Ataque, ataque. Me podría haber reservado ese ataque. Me podría haber reservado esos 5 de daño. Primero hacer 2 con la unidad táctica, ¿vale? Pago esta y esta que tengo en mano y esta que tengo en mano, bajo unidad táctica le hago 2 y este ya habría caído derrotado, ¿vale? Seguimos viendo. ¿Y yo por qué ataco aquí? Bueno, pues ataco para que se me active esto, pero podría haberse activado igual con el gancho. Porque dice, después de que tu héroe ataque, no después de que tu héroe haga un ataque básico. Vale, entonces es muy importante saber optimizar full. ¿Es esta una mala jugada? No, no es una mala jugada del todo. No es una mala jugada del todo. Porque, bueno, de hecho aquí optimizamos menos por el hecho de que quitamos uno menos de amenaza, pero bueno, nos queda en mesa esto con 3 contadores en vez de 2, ¿vale? Pero yo, insisto, creo que es mejor optimización la otra, que ya te habría sacado esto de la mesa, ¿vale? Esto de la mesa. Y empezaría el turno de Clau con la mesa completamente limpia. Bueno, pues hasta aquí, digamos, un ejemplo de, entre comillas, mala optimización. Y vamos a una buena optimización, que esto está en el minuto 23. 23, 38 tengo aquí apuntado. Vamos a dejarlo, a ver por aquí. A ver si recuerdo esto. 23, 38. Ah, esta jugada me gusta mucho. Esta jugada me gusta mucho. Fijaos en la mano del jugador. ¿Quién será este jugador? Bien, fijaos en esta mano, ¿vale? Esto sí que es una buena optimización. Tenemos el canalizar energía, que obviamente lo vamos a jugar, y luego el jugador, en este caso yo, decido gastarme estos 3 recursos para bajar a Tigra. Bien, entonces, ¿cuál sería el resultado de esta decisión? Vale, bajamos aliado, perfecto, y bajamos canalizar energía, ¿no? ¿Qué es lo que haría? Pues un jugador, pues sin más, una buena jugada. Nos bajamos aliado y bajamos canalizar energía. Perfecto, perfecto. Está muy bien. Ahora, vamos a ver cómo he resuelto esto de una manera muchísimo más óptima, ¿vale? Muchísimo más óptima. Vamos a dar turno. Perdón, vamos a darle para adelante al vídeo. Esto está en normal. No, vamos a darle en por 2. Vamos a darle en por 2. Ahí, bajo canalizar energía. No tengáis en cuenta ahora esto de Spider-Woman, ¿eh? Estamos centrados en la mano. Perdón. Vale. Tengo 3 en la mano. Vale, me voy a dar la vuelta porque me quiero curar, porque tengo mucho daño. Obviamente, podría simplemente darme la vuelta y bajar a Tigra, ¿vale? Pero ¿qué hago? Digo, espera un momento, espera un momento. ¿Qué recursos tenemos en mano? Rayo, ¿vale? ¿Qué tenemos en mano? Rayo, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos hacer con los rayos? Bueno, con las energías, curarnos de 1 y robar una carta. Al robar esa carta, yo voy a seguir teniendo los recursos para poder jugar a Tigra, porque sigo teniendo 3. Pero, ¿qué sucede? Que me he curado de 1. Pero es que aún hay más, ¿eh? Aún hay más. Vamos a seguir dándole para adelante. Ahora me doy la vuelta. ¿Y qué pasa? Carol Danvers roba carta. Y además, no solo eso, sino que ahora gasto una y con la base me robo 2. ¿Vale? Una y 2. ¿Y qué sucede ahora? ¿Cómo cambia esto? De tener solo los recursos justos para poder jugar a Tigra, me he curado 1 de daño y tengo una mano de 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cartas, ¿vale? Tengo 2 cartas más. Entonces tengo mucho mayor poder de decisión, pero es que aún no acaba ahí. Vamos a ver el resultado final de esta jugada. Entonces, del resultado del principio de todo, que pensábamos que era simplemente bajar a Tigra y bajar, canalizar energía, yo lo que he hecho es, ahora vamos a ver el resultado, por 3
bajo a Tigra, 1 sumo canalizar energía y me reservo el rayo fotónico. Entonces, de simplemente tener a Tigra y de simplemente tener canalizar energía, hemos hecho 1 con una buena optimización, ¿no? 1, bajar a Tigra también. 2, canalizar energía con un +1, ¿vale? Lo tenemos aquí, +1. Y 3, aún encima me he curado, ¿vale? De un daño. Vale, entonces, fijaos cómo si estamos realmente concentrados, si realmente vemos todas las posibilidades que tiene la baraja, cómo cambia una jugada de simplemente bajar aquí un aliado y simplemente bajar una mejora a bajar aliado, cargar la mejora y curarnos, ¿vale? Son pequeños detalles que si tú en cada turno vas poquito a poquito cambiando esos pequeños detalles a mejor, al final de la partida os aseguro que eso es un cambio, vamos a ponerlo aquí, es un cambio brutal en el resultado de la partida. Porque estos pequeños detalles, sumados uno a uno cada turno, os puede dar que puede ser completamente la diferencia entre ganar o perder. Completamente. Este tipo de detalles. Por eso es tan importante la optimización, ¿vale? La optimización es una de las cosas más importantes en un juego de cartas, ¿vale? Entonces, nada, como repaso, vamos a ver que hemos visto, primero, tener cuidado con el piloto automático. Segundo, tener cuidado con el Tunnel Vision, ¿vale? Que es importante. Y tercero, tener muy en cuenta la optimización de cada turno y de cada héroe, de cada baraja, para que poco a poco, turno a turno, tú le vas ganando unas ventajas que te va a hacer tener mucha mayor probabilidad de ganar al villano. Vale, y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Hemos visto aciertos, hemos visto errores. Animaos a enviar vídeos. No os preocupéis porque de repente veamos un error y digamos, ah, mira, esto lo pudiste haber hecho mejor así o mejor así. Lo más importante es entender que el error es algo positivo, que si te niegas, que si te ciegas a ver el error, lo único que vas a hacer es seguir cometiendo errores. Entonces el error siempre va a ser algo bueno, algo positivo para verlo y para mejorarlo. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy, hasta aquí el primer vídeo de la academia de Charles Xavier. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.